Profe, me quitó algunas palabras. Con respeto con todo respeto a mi hermano, el que está en Estados Unidos, no le logré captar el nombre. Lo que estábamos hablando era acerca de precisamente eso, esos parámetros que está colocando el hombre que va en contra de la palabra. Es así de simple. Usted dice que no, yo no tengo ningún problema en que vayan a mi casa y me miren, pero es que la Biblia no me especifica a mí en que tenga que hacer eso. Si usted recuerda el capítulo de Hechos, cuando Pedro predicó, ahí mismo fueron bautizados, ahí no especifica que fueron a la casa a indagar a ver cómo vivían, ni nada por el estilo. Para mí creo que el que cree en el Señor, como su Señor y Salvador, el que fue lavado por su sangre, el que lo confiese con su boca, y esa persona quiere ser bautizada, pues tiene que bautizarla. Así de simple, ningún tipo de protocolo que hay que meterlo en el curso de bautismo, hay que hacerle el cursillo de bautismo. No, la Biblia no especifica eso, la Biblia es clara y contundente. El que crea, se bautiza y punto. Estamos hablando de ese punto, de esos puntos, de esas cosas que está colocando el hombre antes que la palabra de Dios. Cambio. Bueno, creo que en primer lugar, creer. Hay mucha gente que se le ha dicho, se da un mensaje X, independientemente del tiempo, la persona levante su mano y acepta a Cristo. Y todos, sí, ok, y todos ustedes a bautizarse, y los metían todo al agua. Y había gente que se le preguntaba, ¿usted por qué se está metiendo? No sé, dijeron que había que hacerlo y yo me metí al agua. Creo que, no sé si el cursillo, pero que sí la persona comprenda bien qué es lo que significa el plan de salvación. No sé si un cursillo, pero las personas que antes de meterse al agua que tengan claro exactamente qué está haciendo, por qué lo está haciendo, qué representa y a quién está creyendo realmente. Creo que en las multitudes, cuando son esas entregas multitudinarias, Pablo les da una predicación bastante interesante, enseñándoles quién es el Cristo. Creo que si una persona comprende perfectamente el plan de salvación, en quién está creyendo y por qué está creyendo, y qué es lo que significa creer en Cristo, está listo para el bautismo. Eso es creer. Porque hay mucha gente que piensa que por repetir solamente el nombre de Jesús está todo bien, casi en armonía con Romanos, ¿no? A Romanos, el capítulo 10 tiene 9 capítulos anteriormente. Y el mismo capítulo 10 empieza con varias partes importantes, con entender que es Cristo lo que hizo por nosotros. En síntesis, si alguien no comprende quién es Cristo, la obra que Cristo está haciendo, no está apto para el bautismo. El etíope lo entendió bien, le recibió una charla interesante y finalmente dijo, yo creo. Acá hay nada, pero él estaba claro de lo que creía. Pero hay gente que no. A mí una vez me hicieron meter en una iglesia, me hicieron repetir la oración de salvación, como si la oración por sí mismo tuviese la fuerza de salvarme, y no pasó nada. Hasta que no me encontré con la Biblia y con el plan de salvación bien ordenado y entendí que era esa fe redentora, yo nunca me había considerado apto para el bautismo, ni que nunca lo hubiese pensado. No sé si un cursillo, pero que la gente entienda bien en qué está creyendo. Cambio. Oh, por fin pude entrar. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir del juicio venidero? Y eso se lo dijo Juan a muchos que fueron y se bautizaron sin tener idea de lo que estaban haciendo. Y para algunos que dicen seguir la palabra al pie de la letra, hay un texto que dice, si tu ojo te peca, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Me imagino que quien dice eso no peca, no ha pecado nunca mal, ni tampoco en algún momento la mano ha hecho algo irregular. Y si no se ha cortado la mano o no se ha sacado el ojo, pucha que lo siento, entonces no sería consecuente con lo que él mismo dice. Segundo, el tema del bautismo en el agua. De hecho, se piensa siempre que es público. Efectivamente, es público. Pero para el mundo no lo es. El mundo no quiere, ni entiende, ni tampoco le interesa. Porque no cree. Por lo tanto, estos son locos.
Así que el bautismo no es visto por el mundo. El bautismo hace referencia a lo que es la iglesia, lo que es aquel creyente, porque sí es visto, pero no por el mundo, porque se le atribuye un simbolismo de que frente al mundo va a darse cuenta y que él es creyente. El mundo no está ni ahí con eso, pero sí hay unos que están mirando, y no es simbolismo, son los demonios, Dios mismo, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles, porque la iglesia está vista en el Espíritu por las huestes celestiales. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, si usted quiere satisfacer al mundo, bautícese para el mundo. Yo me bauticé para Dios, para que Dios me viera en mi corazón, porque Él sabe lo que hay en mi corazón. Así que el mundo estamos, pero no somos. Ahora, si usted es, siga pensando así. Tan simple, ¿no? Cambio. Entonces la clase de bautismo fue una sola clase, ¿no? No es una super clase ni nada de que no. Es simplemente, ¿no? Para que reconozcamos y entendamos cuál es el rito que se va a hacer, ¿no? Porque es un rito, un acto espiritual donde el espíritu se manifiesta, y simboliza, ¿no? Pasarle de viejo hombre a nuevo hombre, de la muerte a la vida, ¿no? La resurrección, como lo explica la palabra. Entonces, estábamos analizando, y yo no sé qué ustedes tienen que piensan de esto. Mire, si la persona que se aparta tiene que volver a reconciliarse con el Señor, o sea, volver a ser refrescado, volver a aceptar a Cristo como Señor y Salvador cuando se aparta, ¿por qué no puede volver a ser bautizado? Eso es algo bien impresionante, ¿no? Cambio. Sí, no, y lo mismo pasa con todos aquellos que reciben a nuestro Señor Jesucristo, creen que Él es el Hijo de Dios, que ha muerto, que ha sido resucitado por el poder de Dios, pero están en prisiones, no pueden bajar a las aguas del bautismo, o están convalecientes en una cama de hospital, puede ser por cirrosis, o sabrá Dios un hábito de haber estado alejado siempre de la palabra de Dios, y bueno, ya está convaleciendo, y decimos, es que si no baja las aguas del bautismo, no cumple el bautismo y no puede ser salvo, porque Marcos 16 lo dice, quien creyere y fuere bautizado será salvo. Y nosotros de pronto le agregamos a la Biblia diciendo, entonces el que no creyere y no fuere bautizado, pues así no lo dice la Biblia, simplemente dice el que no creyere ya es condenado, pero no dice el que no fuere bautizado. Entonces ciertamente vemos que la fe es la condicionante aquí para ser bautizados, y bautizados en el sentido de sometimiento, de sumergimiento, de estar en Cristo, no de bajar a las aguas del bautismo. Es un bautismo que es en Jesús y por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos sometemos por medio de esta gracia al nombre de Cristo, a su voluntad, y ahí es donde estamos siendo bautizados. Pues el que creyere y no se somete, no está bautizado. Pero habla de un bautismo que es mediante el Espíritu Santo, no que la condicionante sea el H2O que vemos en el bautismo de Juan, ¿no es cierto? Cambio. ¿Qué bien ha dicho eso usted, mi hermano? Así es. El que baja las aguas, me trae recuerdo ahí del estanque donde había que meter a las personas, y de aquel que no podía moverse llegaba tarde. Así parece que llegan algunos, por no llegar tarde, o sea, por llegar tarde no se pueden meter al agua, cuando el ángel movía el agua. ¿Estamos hablando de ese bautismo? No, estamos hablando del bautismo en fe, como bien lo dice mi hermano Sedney. Además, como dice la Escritura también, no depende de quién quiere ni quién corre, sino que Dios es el que hace el tema. Uno se bautiza porque está en Cristo, porque el Espíritu lo redarguye de pecado. Cuando hay un trato del Espíritu, uno se somete, no porque obedezca, sino que porque entiende. El sometimiento viene por entendimiento. La obediencia ciega
Esa es religiosidad. Más la obediencia en el entendimiento es justamente eso. Renovaos en el entendimiento, dice la Escritura, para que sepáis cuál es. ¿Se dan cuenta? Para que conozcáis el reino de Dios. Ahora, hay algunos que pueden seguir obedeciendo. Obediencia ciega. Cambia. Bendiciones, hermano, muy atentamente escuchando aquí. Sí, estoy de acuerdo, hermano Luis, totalmente con ustedes, que es un testimonio que damos a Dios, el mismo diablo está bien, y a la iglesia del Señor, a nuestros hermanos, porque realmente el mundo casi ni le interesa ni se entera. En nuestra iglesia nos pasa que cuando se bautizan algunos que tienen sus parientes que no son cristianos evangélicos, igual vienen a la ceremonia de bautismo y vienen y participan y les gusta mucho verlo. Lo hacemos durante la reunión, no lo hacemos fuera de la reunión, lo hacemos durante la reunión para que toda la hermandad esté. Si no, siempre hay 4 o 5 nomás. Entonces, con toda la iglesia presente, ahí están los testigos, los hermanos que son la nube de testigos ahí, presente, viendo que alguien hizo los documentos. Siempre yo doy el ejemplo cuando vemos Romanos 6, en la figura de la muerte y sepultura en el bautismo, aunque no se refiere exactamente al bautismo de agua, porque es sepultados con Cristo, el bautismo con Cristo es distinto. Siempre damos el ejemplo ¿no? De que el bautismo es un símbolo parecido a que alguien, cuando ya estaba en la panza y su madre lo tenía ahí en la panza, ya le llamaba por el nombre. Cuando nace le pone el nombre, pero luego en algún momento va y hace los documentos. Recuerdo aquí en algunas provincias argentinas que cuentan en los años de mi papá, que tardaba la gente a veces un año hasta ir al pueblo a anotarlo y hacerle los documentos. Ahí recién hacía un formalismo, pero para los padres ya se llamaba como se llamaba. Si se llamaba Luis desde la panza. Cuando nacía ya le decían Luis, pero a veces después iban y hacían los documentos. Esa parte, ese trámite para ilegal. Y eso un poco es el bautismo, un testimonio ahí de que ya en lo que está existe la nueva criatura. ¿Qué opinan ustedes de que muchos dicen que ahí muere el viejo hombre, la vieja vida? ¿Qué opinan de algunos que entran al agua de bautismo y la vieja sale viva? Cambio. Hay que mantener un poquito más tiempo bajo el agua. Pues dice el verso, volvemos a Marcos 16, que el que creyere, hay que creer primero, hay que haber un arrepentimiento, hay que primero, ¿verdad?, demostrar ese arrepentimiento, hay que arrepentirse, ¿verdad? Como dice en Santiago, la fe sin obra es muerta. Nosotros ponemos la fe y la obra pues la pone el rito, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces pues a veces tenemos que poner nosotros la fe y el Señor pone la fe, o ponemos la obra y el Señor hace es parte y parte, ¿me entiendes? Entonces pues primero es un fruto de arrepentimiento, cambio. Sí, y definitivamente entendiendo el término de bautismo, porque debemos bautizarnos del bautismo de Juan, debemos bajar a las aguas del bautismo, claro que sí, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, es necesario que cumplamos toda justicia, refiriéndose al bautismo que Juan le negaba, porque Juan se le oponía a Jesús para que se bautizara, y le dice, deja así porque es necesario que cumplamos toda justicia, entendiendo que el bautismo de Juan es simplemente una obra de justicia. Es una obra que, bueno, realizada desde nuestro Señor Jesucristo, es aceptada por el Padre, porque ahí dice de aquella voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero realizado por nosotros es solamente una obra de justicias. Y como nos define tan amorosamente el profeta Isaías, pues que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de él. Entonces entendamos que el bautismo de Juan cumple una obra de justicia, pero que finalmente delante de Dios no es para salvación. Lo que nos mantiene a salvo es que nosotros creamos en Jesús y estemos bautizados en Él, que estemos inmersos en Él.
que estemos sometidos a Él,